¿Y si lo que está a punto de ocurrir en los próximos minutos estuviera conectado con algo mucho más profundo en tu vida? Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte ahora podría ser de esos pensamientos que no se van, que te acompañan durante días y cambian la forma en la que miras todo lo que sucede a tu alrededor. Eckhart Tolle suele decir que la vida no es una serie de eventos desconectados, sino un flujo continuo en el que tú eres tanto el observador como el protagonista. Cuando él habla de su despertar, no lo narra como un milagro, sino como un simple instante en el que vio con absoluta claridad que toda su historia, su sufrimiento, sus preguntas, incluso sus momentos de desesperación, no eran piezas sueltas. Formaban parte de un mismo tejido, de un movimiento silencioso que lo estaba llevando justo hacia donde necesitaba estar. Y aquí es donde entra la verdadera intriga. Porque quizá tú también has sentido esa sensación extraña de que algo se repite, de que ciertas personas vuelven a aparecer. Tenían un hilo común, comenzaban a tener coherencia. Y aquí aparece una idea poderosa. Puede que en tu vida esté ocurriendo exactamente lo mismo. Situaciones que consideras problemas independientes, decisiones que crees que no tienen relación, emociones que aparecen aparentemente de la nada, podrían estar conectadas por una inteligencia más profunda que opera debajo de la superficie. Tolle la llama presencia. No es magia, no es superstición, es la capacidad de ver la estructura silenciosa de tu propia existencia. Piensa en esto con calma. ¿Cuántas veces has ignorado una corazonada que luego resultó ser cierta? ¿Cuántas señales pequeñas han pasado desapercibidas porque estabas demasiado ocupado, preocupado o distraído para notarlas? ¿Cuántos caminos se abrieron o se cerraron sin que tú entendieras por qué, pero con el tiempo todo tomó sentido? Cuando empiezas a vivir desde la presencia, algo sorprendente sucede. Los acontecimientos dejan de sentirse aleatorios. Comienzas a comprender que la vida no te está frenando, sino guiando. Que cada vez que una puerta se cierra, otra se está formando a unos pasos de distancia. Y que cada encuentro significativo, cada desafío inesperado e incluso cada momento de silencio tiene un papel en ese diseño que estás empezando a descifrar. Esta segunda parte es clave, porque te prepara para ver lo que viene después. Porque una vez entiendes que la vida te habla de formas que la mente no puede descifrar, empiezas a escuchar con algo más profundo que el pensamiento. Y cuando escuchas desde ahí, desde esa quietud que Tolle describe, descubres que no estás perdido, nunca lo estuviste, simplemente estabas mirando desde el ángulo equivocado. Hay un momento en la vida de cada persona en el que algo se repite tantas veces que ya no puedes llamarlo coincidencia. Y aún así, la mayoría lo pasa por alto. No por falta de interés, sino porque la mente está demasiado ocupada intentando controlar todo lo que sucede. Eckhart Tolle insiste en que nuestra mayor desconexión no es con los demás, ni con el mundo, ni con el propósito que creemos buscar. La desconexión más grande es con el momento presente, que es precisamente donde aparecen las señales más importantes. Tolle cuenta que, durante años, su mente le repetía los mismos pensamientos. Una sensación de conflicto, de incomodidad, de búsqueda, que parecía no ir a ninguna parte. Nadie lo veía desde fuera, pero por dentro todo era ruido. Hasta que un día comprendió algo que cambió por completo la dirección de su vida. Ese ruido tenía un significado. No era un enemigo, no era un castigo, no era una carga. Era una señal, una llamada para detenerse y observar. Y ahí está el punto. La vida te envía señales constantemente, pero no vienen envueltas en luz ni acompañadas de grandes revelaciones. Suelen llegar disfrazadas. A veces como una incomodidad persistente, o en aquellas situaciones en las que una oportunidad se desvanecía sin razón aparente. Muchas personas interpretan eso como mala suerte, como un fallo, como un obstáculo que deben derribar. Pero Tolle propone algo completamente distinto. ¿Y si no fuera un obstáculo, sino una indicación de que no es por ahí? ¿Y si la vida, en lugar de bloquearte, estuviera redirigiéndote? Cuando empiezas a vivir desde la presencia, las señales cambian de forma. Ya no pasan inadvertidas, se vuelven claras. Es como si la vida se moviese al ritmo exacto que necesitas. El problema no está en que las señales no existan, está en que rara vez estás lo suficientemente quieto por dentro como para notarlas.
Y aquí aparece uno de los aprendizajes más profundos que ofrece Tolle. Aquello que más se repite en tu vida no es casualidad. Puede ser una emoción, un tipo de persona, un conflicto recurrente o incluso una oportunidad que vuelve a tocar la puerta. Nada de eso está ahí para molestarte. Está ahí para mostrarte algo que aún no has visto. Si no lo ves, se repite. Si lo ves, cambia. Esta tercera parte es crucial, porque marca el inicio de un cambio interior. Si aprendes a reconocer las señales, si aprendes a escuchar lo que la vida está intentando decirte en cada momento, entonces ya no te sentirás a merced del azar. Empezarás a comprender que la conexión siempre estuvo ahí, esperando a que tú estuvieras listo para verla. Hay momentos en la vida que actúan como un clic interno. No son espectaculares, no llevan música de fondo, nadie los aplaude. Pero son los momentos en los que, por primera vez, ves con claridad algo que siempre había estado delante de ti. Eckhart Tolle describe ese instante como una simple comprensión. No necesitas que nada cambie fuera para que todo cambie dentro. Y cuando esa comprensión aparece, empiezan a encajar piezas que antes parecían completamente separadas. Quizá hayas sentido algo así alguna vez. Una conversación aparentemente normal que te hizo entender algo esencial. Una frase en un libro, una pausa en medio del caos, o incluso un momento de dolor que, sin saber cómo, te reveló una verdad que no querías mirar. Esos instantes no llegan por casualidad, y Tolle insiste en que son puntos de inflexión, señales claras de que estás empezando a despertar a algo más profundo que tus pensamientos habituales. Él cuenta que durante años su vida no parecía tener una dirección clara. Todo era confuso, sus emociones, sus preguntas, sus miedos, sus dudas. Pero cuando tuvo aquella famosa noche de desesperación y entendió que no podía seguir viviendo con el peso de su propia mente, algo se rompió. O mejor dicho, algo se abrió. De repente fue capaz de ver que cada una de esas experiencias, incluso las más oscuras, lo habían llevado justo al borde del cambio. Ese es el punto exacto del que habla esta parte. La vida te lleva paso a paso, incluso cuando tú crees que estás perdido. Nada está aislado, nada está mal colocado, nada se escapa del patrón. Pero ese patrón solo se revela cuando estás dispuesto a mirar desde la quietud y no desde la resistencia. Piensa en tu propio camino. ¿Cuántas situaciones que parecían negativas terminaron empujándote hacia algo mejor? ¿Cuántas veces una pérdida se transformó en una oportunidad? ¿Cuántas puertas que se cerraron en tu cara terminaron redirigiéndote hacia una dirección que, con el tiempo, agradeciste? Ese es el tejido del que Tolle habla, un tejido que no se ve cuando estás atrapado en el ruido, pero que se vuelve evidente cuando te permites observar. Y aquí está la parte más reveladora. A medida que empiezas a notar este tejido, la vida ya no se siente como una serie de accidentes, se siente coherente. Empieza a tener una lógica interna que antes no reconocías. La sensación de lucha disminuye. La urgencia de controlar todo se suaviza. Y paso a paso, empiezas a sentir que hay algo en ti que sí sabe a dónde está yendo, incluso cuando tu mente no tiene ni idea. Cuando alcanzas ese punto, ya no te preguntas por qué pasan las cosas. Comienzas a preguntarte qué te están mostrando. Ese cambio de enfoque lo transforma todo, porque te convierte de víctima del azar en observador consciente de tu propio camino. Hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a mirar. La mayoría de las veces no estás fluyendo con la vida, estás luchando contra ella. Insistes, empujas, presionas, fuerzas situaciones, personas, decisiones, y aún así nada avanza. Todo se bloquea, todo se estanca. Y tu mente dice que es mala suerte, que te falta algo, que no te estás esforzando lo suficiente. Pero Eckhart Tolle plantea una idea radicalmente distinta. Cuando algo no fluye, no es un fallo, es una indicación. Esa resistencia que sientes no siempre es un obstáculo que hay que romper. Muchas veces es la forma en la que la vida te está diciendo que no es por ahí. Pero como estás acostumbrado a vivir desde el control, no desde la presencia, ignoras ese mensaje una y otra vez. Y cuanto más lo ignoras, más ruido crea. Te confunde,
te irrita, te agota. Tolle explica que uno de los cambios más profundos en su vida ocurrió cuando dejó de forzar, cuando comprendió que insistir en un camino que la vida estaba cerrando solo lo llevaba a más sufrimiento. La acción silenciosa de la vida son tan distintas como el ruido y la quietud, y lo sorprendente es que, una vez aprendas a distinguirlas, ya no vuelves a confundirlas. Quizá tú también has vivido algo así, una relación que se volvió más difícil cuanto más intentabas arreglarla, un proyecto que no avanzaba por más horas que le dedicabas, una decisión que no terminabas de tomar porque algo, muy dentro de ti, no encajaba. A eso Tolle lo llama fricción, una falta de alineación entre lo que tu mente quiere y lo que la vida está intentando mostrarte. Y aquí viene una de las ideas más poderosas de todo este podcast. Cuando dejas de forzar, aparece el camino correcto. No porque sea más fácil, sino porque fluye. Y el flujo es la señal más clara de que estás en sincronía con la vida. No hay tensión, no hay lucha, no hay ese peso constante que te hace sentir que estás remando contra la corriente. Lo que antes parecía complicado empieza a moverse casi solo. Pero llegar a ese punto requiere algo que muchas personas temen: silencio interior. La capacidad de pausar, de observar, de reconocer cuándo estás actuando desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de controlar, y cuándo estás actuando desde la claridad. Y esa claridad solo aparece cuando estás presente. Piensa en cómo se siente cuando algo es realmente para ti. No te pesa, no te complica, no te obliga a sacrificar tu tranquilidad. Se siente natural, aunque te desafíe. Se siente correcto, aunque sea nuevo. Ese tipo de dirección no viene de la mente, viene de algo más profundo. Y cuando la sigues, la vida deja de sentirse como un terreno hostil y empieza a sentirse como una guía. Esta quinta parte es un punto clave en el episodio porque marca el inicio de un cambio interno real. Dejar de vivir desde la fuerza y empezar a vivir desde la alineación. Dejar de empujar y empezar a escuchar. Dejar de perseguir y empezar a reconocer. Hay una idea que, si realmente la comprendes, puede transformar tu forma de vivir para siempre. Cuando estás presente, no necesitas que el mundo externo cambie para que tú cambies. Y Eckhart Tolle insiste en esto una y otra vez, porque sabe que la mayor parte del sufrimiento humano no está en lo que ocurre, sino en la interpretación compulsiva que la mente hace de lo que ocurre. La presencia no es una postura espiritual ni un estado místico reservado solo para unos pocos. Es un reconocimiento. Es darte cuenta de que en este instante, aquí mismo, sin añadir ni quitar nada, la vida está ocurriendo de una manera completamente diferente a como la mente la describe. Cuando estás presente, el ruido mental se detiene. Y al detenerse, lo que antes parecía confuso comienza a mostrarse con una claridad sorprendente. Tolle cuenta que, después de su despertar, lo primero que notó no fue paz ni iluminación, sino silencio. Un silencio tan profundo que contrastaba con años y años de pensamientos incesantes. Ese silencio no era vacío, era una revelación. En él comprendió algo esencial. La mente había construido una historia tan compleja, tan llena de interpretaciones, que le impedía ver la simplicidad con la que la vida se movía. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces la preocupación por el mañana te ha impedido ver lo que ya está funcionando hoy? ¿Cuántas oportunidades has pasado por alto porque estabas demasiado distraído por miedos que nunca se cumplieron? ¿Cuántos momentos presentes se te han escapado mientras tu mente insistía en revivir el pasado o imaginar futuros que no existen?